están? Espero que se encuentren bien, que estén bien con su salud, con su familia, que hayan tenido un fin de semana de descanso. Como saben, hoy es un día de evaluación porque vamos a hacer la prueba online del libro Los Invasores de Edgar Wood. Así que, como sabemos, todas cuando nosotros tenemos pruebas de lectura, siempre el mismo día yo realizo la clase de análisis, donde analizamos el contexto, los personajes, el argumento, en base a, para que ustedes tengan ahí apuntes para poder desarrollar tanto la parte de desarrollo de la prueba como la parte de alternativa, ¿ya? Así que les sugiero que tengan ahí su cuaderno tomando apuntes, ya para que ustedes vayan realizando sus propios resúmenes para que les vaya bien en la prueba de hoy día, del libro. Voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, hoy día vamos a hacer la clase del análisis literario del libro que tienen hoy día su evaluación, ¿ya? Que es Los Invasores de Edgar Wood, ¿ya? Es un libro muy particular, ya que principalmente es un texto dramático, así como ustedes leyeron en Mercader de Venecia. También tenemos entonces un texto dramático con otra visión, ¿cierto?, que nos va a entregar con otro objetivo, con personajes particulares y lo que vamos a desarrollar en esta clase. Como dice ahí la clase, analizar críticamente la lectura Los Invasores. No vayan teniendo dudas, me van escribiendo por el chat. Para comenzar todo análisis de una lectura, es necesario hablar sobre el autor, porque gracias a eso podemos entender, ¿cierto?, la forma de redacción, los conceptos y los temas que prevalecen en el libro, tanto también en la creación de los personajes, de los espacios, etc. Quien escribió este libro, Los Invasores, entonces, es Egon Wolf, y ahí está su fecha de nacimiento y de muerte. Hay que destacar de su vida, ¿cierto?, que fue un dramaturgo chileno de origen alemán y sueco, ¿ya? Hizo importantes representaciones dramáticas de sus lecturas, ya fue uno de los principales dramaturgos de la llamada generación del 50. Su obra reflexiona sobre la precariedad psíquica de una sociedad que ha privilegiado la prosperidad económica individual por sobre la integración colectiva. Entonces, lo que vamos a ver de este libro, que más que una representación dramática que se haga de la realidad, lo que quiere reflexionar Egon Wolf, ¿cierto?, con su libro Los Invasores, es mostrar, ¿cierto?, lo precario que es, en este caso, la sociedad que se encuentra privilegiada, tanto de recursos económicos, que lo hacen individualizarse de otros sectores inferiores, ¿ya? Por sobre, como dice ahí, la integración colectiva, es decir, teniendo una postura, en este caso de migrante, frente a otras personas que tienen bajas condiciones económicas, sociales, culturales, etc. Lo importante también de este autor es rescatar que tanto la forma de escritura que él posee, ¿cierto?, al momento de realizar sus obras, es que principalmente lo que comenta él como crítico, que él no realizó los libros para ser vendidos, y como por ejemplo lo hacen los propiamente literarios que hacen bestseller, escriben cuentos, escriben novelas, sino que él, su forma de escribir es para que sea 100% representada. Y lo que se va a destacar de su forma de escribir al momento de que él, cierto, redactó su escrito, es que
fueran representadas, ¿cierto?, de manera en sus obras teatrales, cómo sus personajes fueran caracterizados por estos actores, cómo la escenografía rescatara lo que él quiso decir. Entonces, a eso va, ¿cierto?, su escritura, a eso le importó, ¿cierto?, que sus libros fueran representados, ¿cierto?, en el teatro y que no fuera vendido, ¿cierto?, como otro tipo de literaturas, como los bestsellers, ¿cierto?, las lecturas como novelas, género, ¿cierto?, histórico, etc. Él también dice que cuando escribió sus textos, ya lo que le importaba a él era reflejar la visión y los problemas humanos. Hay libros que él refleja, por ejemplo, el abandono de los padres, ¿cierto? Los hijos. Él también sufrió la muerte temprana de su esposa, por lo tanto, en alguna novela mostró, ¿cierto?, el ideal de amor y cómo el hombre se enfrenta hacia la muerte. Y en este libro vamos a ver que también a él le interesó los problemas sociales y lo reflejó a través de este libro, Los Invasores. Luego hablar un poquito del autor, vamos a hablar sobre el argumento, de qué trata la historia en general, ¿ya? En sí, la lectura no es tan difícil de entenderla en cuanto a la forma en que está escrita. Primeramente es un texto dramático, pero el lenguaje que se utiliza no es un lenguaje tan rebuscado como si lo hubiésemos leído, por ejemplo, en Mercader de Venecia, donde habían palabras que estaban en desuso, ¿cierto? Por el registro de habla, por el nivel, ¿cierto?, de las palabras en que se redactaba la historia, sino que, por ejemplo, el Invasores, el lenguaje era un poco más común, era más entendible, ¿ya? Sin embargo, a pesar de un lenguaje un poco más simple, tiene una carga de reflexiones profundas, en este caso que vamos a analizar. El argumento del libro, ¿cierto?, como dice ahí, consiste en el proceso de revelación de la sociedad. Vamos a ver que a través de estos personajes nos va a demostrar cómo se hizo un proceso de revolución y que lo hemos visto actualmente en nuestras noticias, con esta idea de la revolución social, ¿cierto? Cómo la gente defiende sus derechos, sus posturas, sus ideales y lo hacen ver, ¿cierto?, a la vista de todos. Entonces, este libro también alude a, ¿cierto?, a esta revolución de conciencia de la sociedad, pero de una parte de la sociedad, ¿cierto?, en este caso de aquellas personas que se consideran como los marginados, los que están ¿cierto?, al otro lado del río, como demostraba ahí en el texto, estas personas que no tuvieron oportunidades en la vida, no tuvieron acceso a la educación, fueron parte, ¿cierto?, en este caso de trabajadores que fueron abusados tanto en derechos, ¿cierto?, como en este caso la remuneración de su trabajo, y son protagonistas, ¿cierto?, de esta historia. Entonces vamos a ver que a través de la irrupción de un agente externo, vamos a ver que dentro de una casa, de una vida cotidiana de personas, en este caso adineradas, que pertenecen a la burguesía, ¿cierto?, se va a introducir un personaje marginado, como nosotros lo vamos a nombrar en esta historia, que va a revolucionar, ¿cierto?, sus vidas. Un personaje se inmiscuye, entonces dice la segura intimidad de un hogar, para mostrar la artificialidad de este mundo. A través de ese personaje que se nombra ahí en la historia, se va a demostrar este mundo de burguesía, este mundo, ¿cierto?, como se dice ahí, artificial, ¿cierto?, donde hay más preocupaciones, en este caso de lo material, que el de lo humano. Los valores que también se pueden demostrar ahí, que han sido traicionados, porque vamos a ver que al final del libro se revela algo oculto que posee uno de los personajes y que lo hace, se deslumbra a través, ¿cierto?, de uno de los personas, ¿cierto?, que se ingresan a esta casa, y también se van a demostrar todas las injusticias que se cometen tras una máscara, dice, de olvido o benevolencia. Vamos a ver que hay un secreto que se deslumbra al fondo, o sea, al final de la historia, y que va, ¿cierto?, a demostrar esta idea del olvido de aquellas personas que son necesitadas, ¿cierto?,
y que necesitan esta idea de compasión y caridad. Es importante hablar del argumento, pero también es importante hablar del conflicto dramático, porque acuérdense que estamos en la unidad, ¿cierto? En la unidad donde estamos hablando sobre cómo el conflicto, ¿cierto? Va a ser un concepto que nos va a llevar a reflexionar sobre, en este caso, los ideales o los temas humanos que vamos a ver en la lectura. Hemos visto en la unidad, en lo poquito que hemos visto sobre la tragedia, ¿cierto? Hemos visto que en este caso son historias que hablan sobre el ser humano, ¿ya? Lo mismo que aquí, pero vamos a ver que esto se encaja más en la parte de drama, ¿ya? Y donde el conflicto va a ser muy importante para el desarrollo de toda la historia. En este caso, la historia de los invasores. ¿Cuál es el conflicto dramático de este libro? Meyer, que es en este caso el protagonista y es el apellido de la familia que se nos presenta en el libro, y su familia, dice ahí, viven con muchas comodidades, ¿ya? Algo les otorgó ahí la comodidad, quizás ellos fueron en algún momento, ¿cierto? Partieron desde un punto cero como relación de familia y que a través de, ¿cierto? Sus estudios, a través, ¿cierto? Como dice ahí, se vislumbra también en el texto, a través de artimañas, obtienen, ¿cierto? Ganancias y beneficios que lo hacen tener una vida acomodada. Entonces dice, Meyer y su familia viven con muchas comodidades, pero el enfrentamiento con un viejo fantasma de apellido Mirelis, dice, a quien Meyer mató, genera una sensación de culpa que lo lleva a cuestionarse diversos atropellos y vejámenes, es decir, sucesos ciertos que hizo pasar a más de un empleado de su fábrica. Ese es el conflicto que se desarrolla en todo el texto, ¿ya? Porque si nosotros lo analizamos, al principio de la obra, ¿cierto? Aparece, ¿cierto? La mujer de Meyer, ya que habla sobre por qué ellos son tan ricos, que ellos disfrutan, ¿cierto? De sus comodidades, que gracias al trabajo de él ellos pueden obtener, ¿cierto? Todo lo que están viviendo, que sus hijos, ¿cierto? Puedan acceder a una buena universidad, que tienen educación. Entonces están hablando entonces un aspecto, se centran en esta idea de la superficialidad, ¿cierto? Más que centrarse en lo humano, en los valores, en lo moral. ¿Y cómo se va a desencadenar, cierto, el conflicto? En la aparición, cierto, de este personaje llamado China, que es un hombre, cierto, que pertenece, que se encuentra al otro lado del río y que es un marginado que decide ir a la casa de Meyer, ¿cierto?, con un objetivo especial. Al principio el objetivo de este personaje se presenta solamente como buscar, en este caso, comida. En este caso le pregunta cuando invaden la noche, ¿cierto? Le pregunta, ¿qué necesita? Le dice Meyer, él dice, quiero pan, ¿cierto? Entonces ahí vemos que solamente él quiere satisfacer su hambre, en este caso su necesidad básica. Pero vamos a ver que a lo largo del diálogo algo sucede, este personaje China se relaja más el personaje y pasa a tener una mayor relación con el dueño de casa, y donde después, en algún momento, cuando el personaje Meyer, ¿cierto?, se va a dormir, China, ¿cierto?, involucra a otro personaje, ¿cierto?, que convivo con él, que es la Tongolele, ¿ya?, que es otra marginada, ¿cierto? Tiene características como una niña, ¿cierto? De conciencia, en este caso más infantil, pero que va demostrando esta idea de desigualdad, donde ellos disfrutan de la casa, tienen, ¿cierto?, la osadía de ingresar a la cocina, tomar las cosas que ellos necesitan, disponer del lugar, del espacio físico como ellos quieren. En algún momento el personaje, ¿cierto?, el dueño de casa baja y pregunta por qué admitió a otro personaje, siendo que él solamente le dio la oportunidad de pasar la noche para cubrirse del frío. Y ahí empiezan las cuestiones sociales, donde a través del diálogo se va indagando, ¿cierto?, en las injusticias sociales, por qué ellos prefieren, ¿cierto?,
tener una vida, ¿cierto?, acomodada, cómo reflexionan sobre eso. Y junto con eso nos van a surgir, ¿cierto?, una historia que se enmarca en un contexto, ¿ya? ¿Y cuál es el contexto en que se enmarca esta idea de los invasores? Los invasores, si nosotros reflexionamos, son todas estas personas marginales, ¿cierto?, de condición baja, que van a ingresar a esta casa, ¿cierto?, burgués, ¿cierto?, de comodidades, para poder dar cuenta de la realidad, ¿cierto?, que están viviendo y cómo este hombre tienen que hacerle justicia ya por algo que le pasó y que él ha ocultado tras toda esta vida, ¿cierto?, acomodada. El contexto histórico de esta novela, ¿cierto?, surge a través del gobierno de Jorge Alexandri, donde hubo, ¿cierto?, una rebelión específica de la sociedad. Como dice ahí, Alexandri contaba con un cómodo apoyo de los parlamentarios liberales, conservadores y radicales. Junto con ese apoyo, siempre en todo cambio presidencial o siempre hay disgustos sociales sobre la manera de forjar, ¿cierto?, un país, tanto en las leyes políticas, en los derechos humanos. Entonces, siempre está a tela de juicio la política. Y siempre lo ha habido. Entonces, en ese momento donde el autor Edward Woolf, ¿cierto?, escribió sobre esta desigualdad social, quizás vio una noticia, ¿cierto?, de este estallido que se dio en ese momento y creó este libro, ¿cierto?, Los invasores. Alexandri contaba con un cómodo apoyo de los parlamentarios liberales, conservadores y radicales. Con este hecho surgieron una serie de conflictos sociales que influyeron a los artistas nacionales, quienes no tenían apoyo económico, pero sí eran testigos directos de lo que ocurría en el Chile de entonces, y lo dejaron plasmado en su obra. Entonces, este artista, que es este escritor de obras dramáticas, Edward Woolf, ¿cierto?, vivió este momento social y lo plasmó a través de este libro Los invasores. Esta idea de desigualdad, ¿cierto?, como dice ahí, conflictos sociales donde no se tenía apoyo económico, ¿cierto?, y ocurrió, ¿cierto?, en esta época. Ya, ¿cuáles son los personajes que aparecen en la historia? Si ustedes recuerdan, los personajes que aparecen en la historia son estos que yo ahí les coloqué y que sin embargo son muy característicos, ya, porque cada uno va a representar algún tema específico social, porque acuérdense que el libro tiene una connotación y un carácter 100% social, donde nos alude, ¿cierto?, a las desigualdades, a los derechos, en este caso del pueblo, ya, de estas personas que se denominaban ahí en el libro los marginados o los invasores. El primer personaje, y que es el protagonista de la historia, ya, como es más central, junto con China, ya, es Lucas Meyer. Él, como dice ahí, es el protagonista de la obra, es un hombre adinerado, padre de familia, representa la burguesía y gente adinerada de Chile con su vida de lujo y sin preocupaciones. Llevaba esa vida sin preocupaciones hasta que China, ¿cierto?, este hombre, este joven, ¿cierto?, vagabundo, decide invadir su casa y darle cuenta de la realidad, develar, ¿cierto?, en este caso, quitarle este velo que él tenía ante sus ojos de una vida acomodada y, en este caso, dar cuenta de por qué él no es totalmente un personaje con honores o de buenos pensamientos, sino que algo hizo este Lucas Meyer, ¿cierto?, que lo deja de ser una persona honrada, ¿ya? Sabemos que él, para obtener, ¿cierto?, la fábrica, y que fue también en este caso una persona, ¿cierto?, que junto con se nombra ahí, junto con otro personaje, ¿cierto?, crearon una industria y que se le acusa de la muerte de él, ¿cierto?, y de la quema propiamente de la institución donde él estaba trabajando. China, entonces, un vagabundo, dice ahí, un poco irónico, que a momentos pasa a ser el antagonista,
representa a las clases marginales y que se responsabiliza del comienzo de la pequeña revolución que ha levantado la ciudad. ¿Ya? Fíjense que él se muestra como un líder luego de que no solamente él ni su compañera Tongolele ingresan a la casa de los Meyer, sino que fíjense que después aparece, ¿cierto? Como dice ahí las voces, aparecen muchos marginados y que se establecen en el jardín de la casa de los Meyer, ¿cierto? Para establecer sus ideales, ¿cierto? Y dar cuenta de, en este caso, de sus opiniones. Entonces, uno de los dos personajes, ¿cuáles son los personajes centrales entonces de la historia? Podemos analizar que son Lucas Meyer y China, ¿ya? Sin embargo, también es importante, en este caso, el personaje de la mujer, ¿cierto? La señora de Lucas Meyer, que es Pietà, ¿cierto? Porque ella demuestra el concepto de la aristocrática, ¿cierto? Una mujer orgullosa e inflexible, que no ama más que a sí misma, no se ama más que a sí misma, es una mujer objeto que vive un rol deshumanizante. ¿Por qué? Ella nos va a mostrar este lado aristocrático, burgués de la vida, ya que a través del diálogo nosotros conocemos la historia de lo que está sucediendo y a través de sus palabras nosotros damos a entender que es una mujer orgullosa de su posición social, que le interesan los lujos, porque ella, cierto, comenta esta idea, cierto, de cómo su hijo le fueron en la universidad quemada su chaqueta, cierto, de marca, de cómo su hija, ¿cierto? Se viste, de cómo ella, ¿cierto? Ama el lujo, ama, ¿cierto? En este caso, la comodidad en que vive y su posición social, ¿ya? Y ella, muy asustada, ¿cierto? Se da cuenta que estos invasores ingresan a su casa, ¿cierto? En busca, ¿cierto? De justicia y hacerle ver a su marido, ¿cierto? Y tomarle cargo de conciencia del hecho que ha sucedido y que él no ha, ¿cierto?, admitido sobre la muerte, ¿cierto?, de su colega, ¿cierto?, de su trabajo, ya que le causó la muerte. Entonces, ella no quiere defender, en este caso, los derechos de los marginados porque ella está muy ahí acomodada en su posición social. ¿Cuáles son entonces otros personajes secundarios que se nombran ahí en la historia? Los hijos. ¿Cuáles son los hijos? Marcela y Bobby. Vamos a ver que estos personajes también son importantes porque Marcela refuta, ¿cierto?, la idea y posición social que tiene su madre, ya, porque ella también muestra esta dicotomía, ¿cierto?, de lo burgués, porque ella defiende, ¿cierto?, esta posición social alta de privilegio, pero Bobby, vamos a ver que este muchacho, ya, a pesar de que vive, ¿cierto?, con su padre en este momento acomodado, ¿ya? En este caso, defiende la parte del pueblo. Fíjense que ahí hay un cambio rotundo, ¿cierto?, del pensamiento que se tiene esta familia burgués, y él solamente es el único personaje que es como más consciente de la realidad y es un personaje que vamos a ver que se va a defender estos ideales. Y otros personajes secundarios tenemos la Tongolele, que es la primera compañía que va a tener China en la casa de los Meyer, el Cojo, que se nombra en el segundo acto, ¿cierto?, junto a Alibaba, que son dos personajes importantes porque demuestran la visión de la sociedad en ese momento, defienden lo que ellos quieren, ¿cierto?, tener en esta vida, etc. Entonces muestran la clase inferior y los marginados. Ahí anoten ahí los personajes para que no se nos olvide. Por ahí me estaban escribiendo a qué hora va a estar habilitada la prueba a partir de las 12 del día, ¿ya? ¿Cuáles son los espacios físicos y psicológicos? Preguntas de prueba también a desarrollar. Principalmente la casa de los Meyer, que es el espacio físico concreto, donde se van a encontrar los personajes, ¿ya? Es la casa porque es la representación de la burguesía. A través de la casa donde está, dice ahí, y sale la descripción al inicio del texto dramático, que hay un port, ¿cierto? Una casa, ¿cierto? Una casona en este caso, con
elementos que lo hacen, ¿cierto?, de comodidad y donde se desplazan los mismos personajes, ahí se desarrolla también, ¿cierto?, este develamiento de la nueva realidad que se le presenta a los personajes, de las injusticias sociales. Entonces ahí todo se vive, toda esta historia que nosotros estamos viendo. Entonces es importante la casa porque es la representación propiamente tal de la burguesía. No hubiese sido lo mismo hablar de burguesía, por ejemplo, en la calle. No. Donde se demuestra más la riqueza de una persona, esta idea de acomodidad, es en el hogar, ¿ya? Donde hay más espacios, hay lujos, ¿cierto? Donde uno puede desarrollar más, en este caso, sus comodidades. Por eso el escritor elige la casa. ¿Qué se demuestra? ¿Qué ideales se demuestran y sentimientos en la casa de los Meyer? En este caso, hablando del espacio psicológico, es la desigualdad de las palabras que se enuncian de los personajes, la venganza. Acuérdense que hay una idea de venganza ahí en el texto por parte de China, ¿cierto? Algo a él le ocurrió con el personaje Lucas Meyer, que quiere entonces realizar una venganza y hacer justicia del acto, ¿cierto?, que le sucedió, ¿ya? Entonces esos son los espacios físicos y psicológicos de la obra. ¿Y cuáles son los temas o las reflexiones? Punto también está, esto tiene que ver con la parte de desarrollo de nuestra prueba. ¿Cuáles son las reflexiones y los temas que prevalecen en esta historia particular, ¿cierto?, de los invasores, de este dramaturgo, ¿cierto?, que se cuestionó por la vida social de las personas? Primeramente, como dice ahí, anoté 3 reflexiones. La presentación de los personajes apunta a una denuncia de la desigualdad de clase, claramente, porque la clase alta es materialista, como dice ahí, propone el autor, e insensible, y los mendigos, víctimas de la explotación, apunta directamente a la cultura chilena que sucedía en ese entonces, ¿ya? Y ahí tenemos los protagonistas, esta familia Meyer adinerada con estos invasores que están al otro lado del río, ¿cierto?, llamados como indigentes, ¿cierto? Y que lo denomina el mismo autor como invasores, ¿ya? Otra reflexión dice ahí, la culpa del burgués por los malos tratos hacia sus empleados que subsiste hoy en día. Claramente vamos a ver que los personajes que aparecen ahí y que invaden la casa de Meyer, ¿cierto?, son sus mismos trabajadores que fueron despedidos, ¿cierto?, por cambios quizás de personal, ¿cierto?, o que simplemente se le dio la gana a este personaje de dejarlo sin trabajo. Por eso él no los conocía, porque si nosotros nos damos cuenta, muchas veces los jefes de una industria no conocen realmente el personal, porque la persona que tiene el trato con los trabajadores es otra persona, no es él directamente. Entonces, por eso él no los conocía. Entonces, estos invasores pertenecían a la industria, ¿cierto?, de este personaje de Lucas Meyer, y por eso ellos ingresaron también a su casa, porque se sentían como abandonados y que no fue totalmente comprensivo con, ¿cierto?, en este caso con su situación, no les dio otra solución. Y la obra muestra la realidad nacional de un país en donde la clase alta tiene privilegios y donde la clase obrera vive sin lujos. Entre otras cosas, la culpa es uno de los factores que hilan la obra con el ejemplo del personaje de Meyer. Entonces, la culpa de por qué no hice esto y no otorgué, por ejemplo, una nueva forma de tratar a mi personal, a mis trabajadores, por qué los despedí. Entonces, la culpa es un tema que va a prevalecer, ¿cierto?, también en el libro, la culpa de por qué no dije que yo maté, ¿cierto?, a mi otro inversionista, ¿cierto?, de por qué yo quemé la fábrica y cobré el seguro, y junto con eso me convertí en el único dueño de mi empresa, y por eso yo tengo todo lo que están viendo ahora, estos lujos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se obtiene la riqueza de algo, ¿cierto?, muchas veces a cambio, ¿cierto?, de cosas
tránsfugas, aquellas, por ejemplo, actos, ¿cierto?, inmorales, etc. Entonces, todo eso se cuestiona en el texto y ustedes lo van a desarrollar, ¿cierto?, en parte de la prueba. La prueba consiste, como siempre, en, primero, muchas veces a algunos todavía le cuesta, en la parte de vocabulario contextual. Por ejemplo, yo coloco a veces una palabra, coloco una frase, la subrayo, la ennegrezco, ¿cierto? Y le pregunto, ¿cuál podría ser un sinónimo que tenga más relación de esa palabra, ¿cierto? Y ustedes tienen que elegir un sinónimo en las 4 alternativas. Después vienen preguntas propiamente tal del libro que alude a los personajes, a saber quién es ese personaje, en este caso situaciones especiales, al conflicto. Y en la parte de desarrollo, que son 5 preguntas cortitas, donde ustedes tienen que, por ejemplo, saber la secuencia de la historia, tienen que saber en este caso los temas que prevalecen, que se los estoy mostrando, qué representan los personajes, preguntarle también por la opinión de ustedes sobre un tema que coloqué ahí del libro. Entonces, de eso se trata el libro, ¿ya? Y de la prueba del libro en general. También informarles que la prueba va a estar disponible a partir de las 12 del día hasta mañana, hasta las 12 de la noche. Entonces tienen hoy día y mañana para hacer la prueba. La prueba consta de 90 minutos, ¿ya? Si usted en este caso tuvo algún problema, se le cayó el internet, porque muchas veces están haciendo la prueba, ya, profe, se me cayó el internet y no sé qué voy a hacer, y justo hoy día se cortó la luz, ya tienen hasta mañana, ya, hoy día y mañana para hacer la prueba. Yo el día miércoles ingreso a WebClass y voy a ver quién o no hizo la prueba. Aquel que no lo hizo, como siempre lo he estado hecho, mando un correo, me comunico con ustedes por qué no rindió la prueba y usted ahí en ese correo siempre me mandan su justificativo porque es más directo, ¿ya? Es mucho más directo ahí ustedes que me cuenten porque son cosas personales, ¿ya? Así que ahí me cuentan. Entonces, hoy día y mañana para hacer la prueba. Profe, no alcancé a tomar los apuntes que usted me dio ahora de la clase. Termina la clase como siempre y yo subo la clase en PDF donde usted va tomando apuntes o lo puede tener ahí, lo puede imprimir, ¿cierto? Para ir haciendo la prueba, ¿ya? Espero que tengan buenas notas porque no quiero que sean puros 4 como últimamente han tenido las pruebas del libro y bueno, que no son tantos los que tienen 4, pero la idea es que le vayan bien porque ya vamos terminando, ¿cierto? Con las lecturas, ¿cierto?, domiciliarias. Y recordar también que durante esta semana tienen ahí que organizarse un poco, tienen algunos pendientes y que ya he recibido ya y hoy día termino de ir revisando lo que me mandaron esta semana, la revisión de la guía 1 y número 2 de las tragedias griegas. Yo sé que el último texto no es difícil de entender, pero tienen la siguiente opción. Pueden colocarse ahí en YouTube y buscar la historia de Medea. Si ustedes leen de manera didáctica la historia de Medea y se van luego de nuevo a leer el texto, lo van a entender totalmente. Eso es una estrategia que le dije a 2 de sus compañeros de primero medio que vieran ahí en YouTube la historia de Medea y después leyeran el texto que yo les coloqué ahí, que fueron como 3 a 4 páginas, y lo entendieron perfectamente, ¿ya? Y la tarea también era que yo había hecho un análisis específico para analizar en este caso el conflicto dramático y que era primero cómo se contestaba la guía 2 de Medea. Había que colocar en la parte, en ese recuadro que puse yo, inicio del conflicto, cómo se inicia el conflicto, después desarrollo del conflicto, cómo se desarrolló y final del conflicto, qué pasó ahí al término de la historia. Así era eso colocar en el cuadro, nada más que eso, ¿ya? Por eso yo decía, ¿cómo se da el conflicto? Siga la pauta que hicimos en clase. Y eso es lo que había hecho en la clase pasada. ¿Dónde está esa clase? En WebClass. Dice clase número 2, tragedia griega. Ahí está el cuadro donde ustedes tenían que traspasar, ¿cierto? Ahí cierto, al libro. Nada más que eso, nada más que eso. ¿Ya? Otras dudas que por ahí,
Por ejemplo, Ámbar, sí, no te preocupes, Ámbar, tienes toda la semana para colocarte el día. Solamente quiero que ahora te concentres en la prueba del libro Los Invasores hoy día o mañana, ¿ya? Las guías me las pueden mandar hasta el día domingo. Voy a estar revisando toda la semana. La próxima lectura es, en este caso, Crónicas de una muerte anunciada, ¿ya? Había otro libro, ¿cierto? Ahí antes de Crónicas Muerte Anunciadas, pero como se nos agotó un poco el año escolar, este es el último libro que vamos a leer, ¿ya? Y vamos a hacer en este caso su evaluación. Este libro va a ser como la segunda semana de diciembre, así que todavía nos queda tiempo, pero si se los consiguen y comienzan a leerlo desde ahora, bien, ¿ya? Las notas que yo voy a tener son, en este caso, son 6, ¿ya? Acuérdense que voy a colocar notas por las guías que ustedes me mandaron. Con la guía de las 2 tragedias griegas, completan 7 guías. Yo el próximo lunes, aquellos que estén completos, ¿ya? Aquellos que tienen todas las guías, las 7 guías, el lunes les voy a decir, tal persona ya tiene un punto, tal persona ya tiene un punto porque él ha cumplido con las 7 tareas. ¿Cuáles son las 7 tareas? Son también de las guías anteriores de la unidad 2, que son hechos y opinión, hablar sobre, ¿cierto?, la estructura ARE, ¿cierto?, donde había que buscar argumentos, razonamientos, y en este caso los respaldos, carta al director, donde había que analizar una pequeña carta al director, uso de conectores, la guía de retroalimentación, guía de la tragedia griega 1 y guía de la tragedia 2. Fíjense que ahí completamos 7. Si usted completa de 6 a 7, ya tenemos un punto. Por ejemplo, Ignacia Hernández ya tiene un punto, Almendra, Peralta tiene un punto, ¿quién más? Camila Isam también tiene un punto, Samuel López, Jeremy Albornoz ya tiene un punto, Doris Díaz, ¿quién más tiene un punto? Matías Ortega, María Betina Pacheco, Ignacio Salinas y Carla Urrutia. Ellos ya tienen un punto para la prueba, ¿cierto?, de cierre de unidad, que es al final de este mes, que es el 30, parece, que por ahí por el 30. Las guías, claramente, porque después si hacen todas las guías tienen un 7. ¿Ya? Si completan de 8 hasta 10 guías, cuando yo digo ya, aquí hasta aquí terminamos con las guías y cierro el semestre, si ustedes completan a 10 a 12 guías, ya tienen un 7. Va directamente el 7 al libro, porque yo, ¿cierto?, voy a valorar su trabajo. Entonces, ¿qué nos queda pendiente? La prueba, vuelvo a repetir, porque por ahí se nos olvidan y me preguntan como 10.000 veces por correo, la prueba de ahora del libro que hicimos el análisis está hasta mañana, hasta las 12 de la noche, ¿ya? Entonces, también es importante que de la clase que hice hoy día tomen apuntes, y aquellos que no tomaron apuntes, la clase la voy a subir ahora en PDF a WebClass, ya como clase número 3, análisis de los invasores. Ahí la pueden imprimir y ¿para qué les va a servir mi clase? Para la parte de desarrollo, para que ustedes no sean tan escuetas sus respuestas, ¿ya? Claro, como dice ahí Tomás, me puede mandar un correo, como yo sé que algunos tengo pendientes correos, de decirles qué guías deben. Ya no tengo problema. Y por ahí, si no pueden encontrar por ahí en todo el universo de guías que hemos subido, yo se las envío, pero me tienen que hablar ustedes, porque yo no soy adivina de si usted quiere o no, cierto, en este caso ponerse al día. Pero la idea es que las guías tienen que hacerse. Ya, ¿qué más me queda ahí por el chat? Ya, entonces el libro, ya dije el libro que nos queda, que es Crónicas de una muerte anunciada. A fin de mes se nos viene la prueba de contenidos, por lo tanto es importante que ustedes asistan todos los lunes a clase, por si quedar atrasado, y nombré ya las personas que van teniendo un punto, las tengo anotadas aquí, entonces cuando ya tengan, por ejemplo, si se sacaron un 6,
El punto de inmediato lo sube un 7. ¿Por qué? Porque fueron las personas que se preocuparon de hacer sus trabajos y ponerse al día. Claro, las últimas notas en diciembre, sí, pues hay que seguir evaluando porque el semestre termina en diciembre, ¿ya? Así que aún nos queda trabajo por hacer. Yo sé que son tiempos, en este caso, complicados, donde ustedes tienen que organizarse mucho, pero yo creo que si ustedes toman un poquito de tiempo para cada asignatura, pueden lograr cierto estudiar. Sí, sí, María Belén Pérez, yo sí lo vi ahí su correo, ¿ya? Así que no se preocupen. Duda o consulta, me escriben. Si no tienen el libro, yo lo voy a descargar ahora en PDF, Crónicas de una muerte anunciada, para que lo vayan leyendo. Es un buen libro. Estamos en la hora, chiquillos. Dudas o consultas que vayan teniendo de la prueba, me escriben a mi correo. Yo voy a estar pendiente hoy día y mañana, y algunos tienen mi WhatsApp, ¿ya? Que les vaya bien, mucho éxito y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.